Allí ya, Lucas capítulo 24, desde el verso, dijimos 13. El título es El camino a Emaús. Y dice así de la manera siguiente: y aquí todos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban vendados para que no le conociesen. Puede tomar asiento, querido hermano del Señor. Ya hemos orado para que el Señor tome control en esta noche, prepare nuestros corazones. Y como estamos viendo allí, estos dos discípulos de Jesús tuvieron una circunstancia adversa. Ellos estaban acostumbrados a ver a Jesús cara a cara. Tenían a un Dios visible, humano, de carne y hueso, un hombre sabio, un hombre que levantaba, resucitaba muertos, un hombre que su fama iba creciendo, un hombre en el cual todo el pueblo de Israel tenía la esperanza. Ellos creyeron en Jesús porque lo veían físicamente. Ellos vieron a Jesús caminar, vieron cómo Jesús sanaba a los ciegos de la vista, le devolvía la vista. Vieron cómo los sordos también podían oír, los mudos hablaban, vieron cómo los paralíticos caminaban, vieron resurrecciones que Jesús pudo hacer humanamente. Y ellos tenían esa esperanza porque aún también vieron cómo Jesús multiplicaba los panes y los peces. Y estos hombres veían y se maravillaban de las palabras que Jesús soltaba. Eran palabras de sabiduría, era el mismo verbo hecho carne. Pero estos hombres, Jesús primeramente los preparó a todos. Jesús pudo tener una conversa con ellos y decirles: es necesario que las escrituras, ¿verdad?, se cumplan. Los profetas hablaron de mí, los santos hablaron de mí, todo lo que hablaron de mí las escrituras han de cumplirse. Es necesario que yo sea entregado, que yo vaya a la cruz, que yo muera por ustedes. Y ya en Juan 14, si nos da tiempo llegaremos hasta allá, pero Jesús tiene una conversación con sus discípulos y le dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, hoy pues a preparar lugar para vosotros. Si no fuese así, ya os hubiese dicho. Y luego allí, en toda la narración de allí de Juan 14, de ese capítulo 14, Jesús nota que ellos se entristecieron. Había un lazo, había un nexo fraternal. Ellos tenían 3 años y medio caminando con su maestro. Habían sido discipulados, enseñados, habían recibido poder porque Jesús los comisionó a 12, después a 70. Y ellos veían que Jesús siempre estaba con ellos y les defendía. Ellos pudieron tener también disputas con los escribas, con los fariseos. En una oportunidad Jesús están comiendo, están agarrando de las espigas, y los escribas vinieron a decirle al maestro, a reclamarle: tus discípulos no se lavan las manos antes de comer. Jesús sale en defensa de ellos, al igual como sale de su iglesia. Jesús sale en defensa de su pueblo. Jesús les dijo: verdaderamente ustedes invalidáis los mandamientos de Dios por vuestras costumbres. Y hay algo que tiene Jesús, que cuando Jesús nos va a regañar, nos regaña en secreto. Jesús no nos avergüenza. Si nos ha de castigar, nos castigará, nos disciplinará, pero en secreto. Jesús no va a dejar que el enemigo haga burla de nosotros afuera. Dice Zacarías, pudo decir que el sacerdote tenía vestiduras vil y el ángel lo estaba acosando, y entonces mandó al ángel a que le cambiase las vestiduras. Jesús tiene cuidado de su pueblo, de su iglesia. Jesús no le gusta que se hable mal de su verdadero pueblo. Estamos hablando de la iglesia de Jesús. Y ellos estaban allí y tenían la esperanza y dijeron: verdaderamente este es nuestro defensor. Humanamente ellos hablaban y decían: este era el hombre que nosotros estábamos esperando. Qué maravilloso es este Jesús. Conocer a Jesús y andar con Jesús no era cualquier cosa en ese tiempo. ¿Cuánta gente no seguía a Jesús? ¿Cuánta gente no quería andar cerquita de Jesús? Y ellos tenían el privilegio de ser discípulos. Tenían el privilegio de ser enseñados por el mejor maestro que haya pisado esta tierra. Usted tiene el privilegio que fue llamado y escogido por Dios, y es enseñado también por Jesús y por su Santo Espíritu. Usted tiene ese privilegio también, hermano y hermana que me está oyendo. Por eso es que Jesús pudo decir
decir, es necesario que yo me vaya, os conviene. Jesús estaba convenciéndolos, estaba preparándolos, porque el golpe iba a ser duro. Perder un familiar duele, cuánto más era perder a Jesús físicamente. ¿O no duele perder un familiar? Ellos humanamente estaban ligados a Jesús. La muerte de Jesús iba a producir un efecto en ellos emocional. Iban a quedar aturdidos por eso. Jesús les dice, es necesario que yo me vaya, si no fuese así, no os vendrá el Consolador. La promesa del Consolador viene si Jesús era muerto en la cruz. Si no había muerte, si no había derramamiento de sangre, no iba a haber expiación de los pecados. Entonces tenía que morir alguien inocente para poder lavarnos a nosotros con su bendita y preciosa sangre. Estos dos discípulos, estamos allí en la Escritura, vamos a entrar allí. Camino de Emaús dice que en el 13, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, quiere decir que discutían, estaba fuerte la conversa, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ahí está la pregunta, el signo de interrogación, capítulo 10, verso 17, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras caminaba, y por qué estáis tristes? Había dos discípulos que estaban caminando, estaban tristes emocionalmente y tenían una larga disputa. Me imagino, no lo dice la Biblia, pero estarían allí discutiendo, ¿sería verdaderamente este el Cristo o nos equivocamos? El otro diría, no, sí, él dijo que él prometió volver. A veces nosotros tenemos alguna conversación con algún hermano por la calle, oye, el Señor me prometió esto, pero ¿sería el hombre o sería Dios? ¿Sería verdaderamente que Dios usó ese vaso? No sé, mejor hasta que yo no lo vea, no lo crea. Entonces es allí donde toma la posición el espíritu de incredulidad y no podemos recibir lo que Dios nos ha dicho. Jesús les dijo, ¿qué pláticas son estas? Jesús puede tomar la forma, porque Jesús hace como Él quiere. Jesús puede tomar la forma de un mendigo, de un hombre rico. Jesús, cuando habla en Mateo, allí dice, tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed, no me visitaste, estuve hambriento, ¿verdad? No fuiste a la cárcel. Por cuanto no se lo hiciste a uno de mis más pequeños, a mí tampoco me lo habéis hecho. Recuerde usted, y debo recordar yo, que Jesús habita en cada uno de nosotros. Jesús, quizás para hacerse visible, usará alguno de los vasos que están aquí limpios. Jesús habita en nosotros, y si Jesús nos quiere usar hoy, nos usa hoy. Si nos quiere usar mañana, nos usará mañana. Pero es necesario que salga la incredulidad. ¿Cuántos quieren ser usados por Jesús? Yo quiero ser usado por Jesús. A nadie le gusta humanamente que lo usen, pero en el espíritu a uno sí le gusta ser usado por Jesús. Yo, Señor, cada vez que tú me quieras usar, úsame como tú quieras, porque se siente bien. Es un uso adecuado. ¿Cuántos se sienten bien cuando Dios nos manda a un hogar a dar una palabra, y después que usted va y lleva la palabra de restauración, ve el hermano que no se congregaba aquí en la iglesia? Se siente bien. Dice, oye, estamos haciendo la obra del Señor, porque Dios nos enviará a buscar al que no se quiere congregar, no para acusarle, sino para animarle, motivarle y hacer lo que vuelva. Pedro también había sido golpeado. Sus discípulos, uno de sus discípulos principales, una de sus columnas, estaba pescando peces. Jesús dice que estaban en el mar, allí estaban pescando. Uno de los discípulos dijo, ella es el maestro. Pedro se ciñó la ropa y fue hasta donde estaba su maestro. Jesús no le recriminó, Jesús solamente le dijo, Pedro, tú me amas. A lo que te amo, Señor, tú lo sabes bien. Luego le vuelve a decir, Pedro, hijo de Jonás, tú me amas, sabes que te amo, Señor. Y la tercera vez, como él lo negó 3 veces, Jesús tenía que sacarle esa culpabilidad, su conciencia que no lo dejaba caminar. Luego le dice por tercera vez, Pedro, tú me amas, verdaderamente me amas, apacienta mis ovejas. Es allí donde yo creo que fue quebrantado, porque cualquiera que tiene un encuentro con Jesús tiene que llorar. Hasta el hombre más fuerte y el que se cree más macho, si lo toca el Señor, se va en llanto.
No conozco el primero que me diga que el Señor lo tocó y no se fue en llanto. Es una gran mentira del diablo que dice que los hombres no lloran. Bueno, los del mundo, pero los cristianos sí lloramos. Padecemos. Bueno, Jesús, que es un caballero, lloró. La Biblia dice que Jesús lloró. Entonces los hombres sí lloramos. Hay a veces mujeres que dicen, oye, qué bonito se ve un hombre llorando, pero por gozo. ¿Verdad que sí? Si usted está allí y usted ve un hombre gimiendo y llorando y dice, oye, qué difícil es ver a un hombre llorar. Pero qué bonito es cuando un hombre llora en la presencia del Señor. Y aquí Jesús estaba en la conversa entre ellos. Por eso es que usted tiene y yo tenemos que cuidar, hermano, lo que hablamos. Porque Jesús siempre está presente en las conversas. Jesús oye lo que usted habla y lo que yo hablo. Entonces, procuremos tener conversas que a Dios le agraden. Dice el 18, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Era una conversa que, aunque usted la ve allí, era triste. Yo no lo juzgo, porque hay que estar en un estado de desánimo, viendo ellos humanamente que su esperanza se había esfumado. Ellos estaban confiando en Jesús y tenían esta conversa los dos. Un varón poderoso en palabra, los profetas, todos creímos en él. Nosotros tuvimos esperanza que él fuese el libertador de Israel.